Ya es sábado, mis hermanos, estamos ya a sábado 20 de junio. Es el final de la semana 11 de tiempo ordinario. Ya estaremos mañana domingo empezando la semana 12. No se te olvide de ir a misa. Si puedes ir hoy a la misa de precepto dominical, pues qué bueno, pero si no, mañana es importantísimo ir al encuentro con el Señor. Y bueno, hoy en este sábado, la primera lectura es del segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25. Y esto me hace a mí recordar algo que el Papa Francisco de Feliz Memoria siempre nos decía, tener una memoria agradecida. Recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida nos ayudará a mantener la fidelidad, porque seríamos unos ingratos si recordando todo lo que Dios nos ha dado, nosotros lo abandonamos a Él. Y lamentablemente eso fue lo que le pasó al rey Joás. El rey Joás, mientras el sacerdote Jehoiada, que fue quien junto con una tía del rey Joás, lograron mantenerlo vivo y lograron ponerlo rey, en lugar de recordar eso y de ser agradecido, pues tan pronto murió el sacerdote Jehoiada y este famoso rey Joás se olvidó de todo lo que hicieron por él. Entonces, le fueron a ofrecer sobornos como regalos y cosas materiales, y él, en agradecimiento, dice, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. Este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Fíjense, estos hombres fueron a llevarle regalos, seguramente costosos y mucho dinero, no sé qué cosas, que le llenaron el corazón y el ojo al rey Joás, que incluso permitió que abandonaran el templo de Dios, que le dieran culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Dice, este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén, pero el Señor siempre está por encima, su misericordia. Por eso el Señor nunca te manda o nunca permite tus consecuencias negativas antes de darte la oportunidad de que te conviertas realmente. Por eso dice, les envió profetas para que se arrepintieran, pero no le hicieron caso. Incluso Dios inspiró a Zacarías, que era un hijo del sacerdote Jehoiada, ese mismo sacerdote que gracias a él Joás tuvo el trono, pues un hijo suyo ahora es el que es utilizado por Dios como profeta. Y va y le habla y le dice lo mal que has hecho. Y sin embargo, lo mandó matar también a Zacarías. Antes de morir dijo que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Y entonces fíjense qué tremendo. Dios manda advertencias, pero nosotros somos los que decidimos si aceptamos o si seguimos aferrados en nuestra mala vida. Y sin embargo, se les olvida, fíjense, el pueblo de Israel combatió contra ejércitos numerosos y siempre los derrotaba. A pesar de que el pueblo de Israel era más pequeño, derrotaba a ejércitos numerosos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Pero ahora sucede lo contrario. Como Joás permite que abominen en contra de Dios y del templo de Dios, ahora sucede lo contrario. Dice el ejército sirio no era muy numeroso, pero el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos. Ahora era al revés. El ejército de los judíos era muy grande y muy poderoso, pero fueron derrotados por los sirios con un ejército menos poderoso y menos numeroso. ¿Por qué? Por haberse alejado del Señor. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Dice, al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido. Y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Joyadá y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en la tumba de los reyes. Fíjense, siendo un rey, Joás no terminó sepultado junto a su padre, junto a la tumba de los reyes. Las acciones negativas siempre tienen consecuencias negativas. Y cuando te alejas de Dios, cuidado porque cuando te alejas de la luz y te vas a la oscuridad, empiezas a caer y a tropezar. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. Aquí nos dice con palabras lo que nos narró la primera lectura, porque dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso del segundo. En resumen, no pueden servir a ustedes a Dios y al dinero.
El rey Joás prefirió servir al dinero, prefirió servir al poder y dejó a un lado a Dios y ya vieron las consecuencias. Pero dice, por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando en qué comerán o con qué se vestirán. Fíjense, este evangelio yo ya lo he dicho otras veces, pero lo volveré a decir. Yo tuve momentos de desempleo durante mi vida laboral, 3 momentos de desempleo y uno de ellos muy largo. Y sí me desesperaba de no conseguir trabajo. Y llegó un momento en el que yo dije, ya estoy desesperado de tantos rechazos, ya no voy a buscar trabajo. Porque tenía un ingreso, Dios nunca me desamparó, pero yo era ingrato, no veía lo que Dios estaba haciendo por mí. Y entonces yo escuché este evangelio. Dice, miren las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, sin embargo el Padre Celestial les alimenta. O sea, ¿por qué estaba? Porque en primer lugar no me faltaba alimento, gracias a Dios, pero no tenía la misma vida que tenía cuando trabajaba. Y Dios me ha dado una gran lección con este evangelio. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? Eso hablando del alimento. Si nos confiamos a la vida y providencia y hacemos con nuestro trabajo lo que necesitemos, Dios nunca nos va a desamparar. Y luego dice, ¿por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Yo les aseguro que ni Salomón en todo su esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Entonces miren el campo, las flores tan hermosas y ellas no hacen nada. El Señor es quien procura ese vestido para ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Fíjense, el Señor ama todo lo que crea. El Señor ama su creación. Yo les digo en los bautizos, desde antes, desde que el Señor te formó en el vientre materno a este bebé, el Señor ya lo amaba, pero la ama como ama al universo, como ama a las plantas, como ama a los animalitos. Así nos ama Dios como criaturas, pero nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y Dios tiene un amor todavía más grande para nosotros que para el resto de la creación. Por eso, dice, el mundo no te puede dar nada más valioso. Todas las cosas que hay en el mundo son cosas materiales. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, una partícula de gracia vale más que toda la creación. Por eso decía ayer, no busques los bienes terrenales, no busques los tesoros terrenales, busca los tesoros del cielo, porque son más valiosos. Cuando tú logras a través del sacramento de la reconciliación el perdón de Dios y vuelve a restaurarse tu gracia sacramental, tu gracia de santidad, estás logrando un tesoro mucho más grande que todo lo que puedas tener de la tierra, porque esa solamente tú puedes hacer que tú lo arrebates. La gracia nadie te la puede arrebatar si tú no lo permites, pero siempre la tendrás a tu alcance a través del sacramento de la reconciliación. Dios ama a sus hijos. Si tú amas, por eso me encanta cuando dice, habrá un padre que su hijo le pide un pan, le dé un alacrán. Si ustedes como son padres malos hacen cosas buenas para sus hijos, imagínate tu Padre Celestial. Claro, cuando te digo no te preocupes por qué comer y por qué vestir, no quiere decir que si no tienes trabajo entonces te sientes a esperar que te caiga el maná del cielo, no te va a caer, pero tienes que buscar. La gente dice a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, no dice de esa manera la Biblia, pero con ese mismo espíritu. San Benito en la regla de San Benito dijo, ora et labora. Ora y trabaja. Tú trabaja, como dicen, trabaja como si todo dependiera de ti, pero ora como si todo dependiera de Dios. Y si se unen las dos cosas, tu oración con el trabajo, siempre te irá bien, porque Dios te ama. Dios te ama con un amor infinito y no te ama por tus méritos, te ama porque Él es amor y porque tú tienes una parte de Él. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen nunca la perdemos, la semejanza sí, porque yo no me parezco a Dios la mayor parte de las veces a lo mejor, pero trato de parecerme a Él. Y eso es lo importante. Ese es el grado de santidad al que aspiramos en este mundo, a tratar de parecernos a Dios. Nunca lo vamos a lograr,
Ese grado de santidad lo alcanzaremos en el cielo. Pero mientras aquí estemos luchando en contra del pecado, estamos viviendo una vida de santidad. Porque no es lo mismo vivir en el pecado que caer en el pecado. Caer en el pecado lo puedes hacer muchas veces. Debemos de tratar de hacerlo lo menos posible, pero somos frágiles. Sin embargo, el amor de Dios es fuerte y Él es el que nos sostiene. Ánimo, no se te olvide ir a misa el día de hoy o el día de mañana domingo. El Señor te espera con los brazos abiertos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia. Cuídate mucho, que estés bien.